Ella es Marta. Ella es Azucena. Y esto es Naturaleza entre líneas. Y yo soy Leticia Ruiz Fernández. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hoy tenemos un libro precioso de nórdica que se llama La poesía de los árboles. Y bueno, estamos aquí las tres, pero estamos muy bien acompañadas de forma virtual por Ignacio Abella. Y bueno, tenemos muchísima suerte de tenerles hoy con nosotras. Ignacio es quien ha editado el libro, quien ha seleccionado los poemas, y Leticia ha hecho las ilustraciones. Ignacio se podría decir que tiene una conexión con la naturaleza desde la infancia, se dedica básicamente a estudiarla y a poner en práctica un poco los saberes tradicionales en agricultura, en artesanía, y además es escritor. Escribe libros que tienen títulos tan bonitos como La magia de las plantas o La memoria del bosque. Y Leticia pues también tiene mucha conexión con la naturaleza, bueno, luego que nos cuenten ellos. Ella estudió arquitectura, pero se dedica a la ilustración y a la escritura. Y tiene varios proyectos creativos y ha recibido pues, varios premios por su trabajo. Así que nada, es un gusto tenerles aquí hoy y hablar de este libro tan bonito. Pues si tenemos muchas preguntas para ellos, vamos a empezar preguntándole a Ignacio qué criterio has elegido a la hora de seleccionar los poemas. Es complicada la pregunta porque hay muchísimos criterios distintos. El primero, que me tocaran el alma de alguna forma, que fueran poemas que me estremecieran de alguna forma, ¿no? Como el mismo poema del principio, cuando la puerta se acuerda, cuando los muebles de la casa se acuerdan del bosque, y entonces un estremecimiento recorre la casa, ¿no? Son poemas que de alguna forma actúan sobre uno de maneras muy distintas, porque unos casi actúan sobre la psique más espiritual, otros sobre algo más racional, otros te explican una injusticia, incluso otros casi narran la ausencia del árbol y ese estremecimiento que produce, ¿no? Que hay casi un género entero de poesía de poetas que han contado esa ausencia del árbol, cómo han cortado el árbol y les duele algo, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, El pino de la corona. Y entonces es un poco, ese es el gran criterio. Pero luego hay otros muchos, como que geográficamente hubiera una pequeña representación de muchos lugares. Tampoco se ha exigido que fuera una representación universal perfecta del globo terráqueo, ni mucho menos, pero sí que hubiera de muchos lugares, de muchas tradiciones, de muchas culturas, de etnias diferentes. Entonces, podríamos hablar largo y tendido sobre los criterios, porque no son rígidos, pero sí intuitivamente, y hemos tenido en cuenta muchas cosas, que hubiera muchas mujeres, que no solo fueran los hombres, que hubiera distintas sensibilidades a todos los niveles. Sí, esa diversidad la verdad es que se nota mucho y bueno, yo ya solo se me pone la carne de gallina de acordarme del primer poema, que la verdad es que es súper bonito. Pues queríamos preguntarte, Leticia, también un poco cómo ha sido el proceso de crear las ilustraciones y si te parece más complicado ilustrar poesía o si es igual para todos los géneros, o un poco cómo es tu experiencia con esto. A mí personalmente, como me encanta la poesía y creo que mi manera de trabajar es bastante intuitiva y bastante poética también en ese sentido, pues he disfrutado muchísimo y me ha resultado muy fácil. Así como al principio, claro, decir 75 poemas, 75 ilustraciones, dices, bueno, llegaré a ser capaz de hacer tantas imágenes distintas, ¿no? Como que toda esa diversidad, que claro, 75 manos escribiendo y mentes escribiendo poemas, pues da para toda esa diversidad, pero yo siendo una sola tenía que ser capaz de captar esa diversidad, pero a la vez que tuviera una unidad, porque yo creo que lo que al final es lo que es el hilo
que une todos los poemas, ¿no? Que haya una unidad estilística en la parte de las imágenes. Y es muy distinto abordar eso cuando hay tantísimos autores diferentes a cuando es un relato o algo más narrativo, ¿no? Aquí yo creo que me permito esa libertad, ¿no? Como de no hay un personaje previo que tú ya tienes que tener en la cabeza, ¿no? Son todos esos miles de árboles posibles, árboles cercanos para mí, pues como el roble del castaño, árboles lejanísimos, ¿no? Como el árbol del caso, árboles que he tenido que aprender cómo eran, porque nunca los he visto, ¿no? Sí, a mí me gustaría también saber cómo ha sido vuestra experiencia trabajando juntos, ¿no? Si os conocíais de antes o no os conocíais, ¿cómo ha sido este proceso? Sí, no nos conocíamos, en realidad ha habido un gran proceso sobre todo, es que este libro tiene mucha historia, tiene ya parte, la primera edición viene de 2011, ha tenido otras editoriales, otras mamás, entonces ha habido momentos muy diferentes, ¿no? En el libro. Entonces, bueno, pues ha sido todo un compendio de encuentros sin encontrarnos, porque físicamente nunca nos hemos encontrado, y pues ha habido momentos en los que bueno, pues ha habido una intensidad mayor de comunicación, otros que no era tampoco necesaria, porque en el fondo son trabajos muy paralelos. En el fondo pues uno trabaja de una manera y otro de otra. Yo no he sabido nada, no lo he visto nunca en el taller, por ejemplo, a Leticia, pero ha sido, bueno, pues como amor a primera vista ver las ilustraciones no de este libro, sino otras ilustraciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido ahí un proceso largo y con muchos momentos diferentes en realidad, ¿no? de trabajo. Y quizá en esta última edición hemos tenido más encuentro por el tema de que también hacíamos la labor de derechos de autor, de buscar a la gente, de contactar, también hacíamos esa labor, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido también otra nueva. Antes lo hacíamos, pero a una escala más pequeña, y esta ha sido pues otra experiencia más, ¿no? Dentro del libro, que tiene muchas vidas en realidad. Para mí es como que ha tenido 3 vidas, pero en muchos momentos. Sí. ¿Y para ti? Pues para mí es un lujo trabajar con Ignacio, porque no es como a lo mejor otros autores que te dan un texto acabado y ya, ¿no? Sino que ha sido como una conversación continua, ¿no? Era como, a ver, tengo estas propuestas, ¿qué te parecen? Pues, porque claro, yo tenía que conectar también, claro. O sea, tenían que emocionar a Ignacio en una primera selección, pero a mí yo tenía que sentirlos también, los poemas, para poder ilustrarlos. Y en esta, como dice, última edición, en la que sí que hemos puesto mucho hincapié en los poemas escritos por mujeres, el trabajo de selección era muy riguroso, pero además de todos esos criterios que he nombrado antes, me ofrecía para ver si realmente a mí me conmovían, yo conectaba con ellos y podía decirle, mira, pues entre estos 2 de Susana Bennett, por ejemplo, pues yo prefiero a este porque me viene mucho más fácil una imagen, ¿no? Asociarla. Y en ese sentido, bueno, pues hemos hablado horas por teléfono, no hemos coincidido nunca porque Ignacio está en Asturias y yo en Extremadura. Pero hemos hablado mucho y yo creo que ha sido un libro muy de los dos, un trabajo muy mutuo. Sí, bueno, esa colaboración tan buena se nota en el resultado, porque si hubiera más desconexión sería otra cosa. Pues también queríamos preguntaros un poco, porque es algo además que se menciona en el libro, ¿por qué creéis que el ser humano o algunos seres humanos conectamos tanto con el bosque, con los bosques? ¿Por qué son tan inspiradores? Yo pienso que todos los seres humanos conectamos con el bosque. De hecho, o sea, yo pienso que el primate humano acaba de bajar de la canopea del bosque, de las ramas, y acaba de tomar suelo en una escala geológica hace 4 días, y realmente todos los seres humanos, seamos conscientes o no, cuando estamos debajo de un árbol nos sentimos más seguros,
mejor. No es solo por lo que da el árbol, ya oxígeno, incluso hasta una calidad del aire distinta, de ionización, de tantas cosas que podríamos decir, ¿no? Es la simple presencia física del árbol, visual, lo que nos permite decir que este paisaje es maravilloso porque está poblado de árboles y este paisaje me da mucho frío porque no hay un solo árbol, ¿no? Es como que el ser humano necesita, porque viene de ahí, en el fondo. Yo siempre pienso que somos parte del árbol, como en esa forma de coevolución que ha habido durante millones de años, en la que nosotros tenemos un pulgar que está desarrollado por coger ramas, o tenemos esta visión frontal porque necesitamos esa mejor visión 3D precisamente también para ser más precisos en el agarrar, para tener una mejor visión espacial y manipulación. O sea que estamos conformados por el árbol de la misma manera que nosotros conformamos el paisaje de alguna forma, ¿no? Entonces el árbol es parte de nosotros y lo necesitamos mucho más de lo que pensamos, ¿no? Podemos vivir sin él, podemos ser esquimales y vivir, o ciudadanos y vivir en ciudades sin árboles, pero hay una ausencia en nosotros tan grande que no puede ser rellenada con nada. Decía Schopenhauer que el corazón del hombre blanco está lleno de olvido, y es una frase que expresa muy bien esa sensación, ¿no? de que necesitamos recordar y necesitamos revivir de alguna forma. Yo creo que también desde un punto de vista espiritual, ¿no? El árbol es lo que conecta el cielo con la tierra, ¿no? Entonces ahí es por esencia el ser vivo que hace ese vínculo, ¿no? Y nosotros es como, sí, de pasar de cuatro patas, como que nos pusimos de pie como los árboles, ¿no? Si fuera el ejemplo a seguir de alguna manera. Y además son los seres más antiguos, vivos, ¿no? Son los abuelos más abuelos, ¿no? Son las secuoyas. Entonces es como, bueno, pues en esa comunidad de seres vivos son las abuelas, los abuelos. Y eso nos hace sentir seguros, nos hace sentir parte, ¿no? de esa unión de los seres que como dice Ignacio, ¿no? Parece muy olvidada en nuestro corazón, pero ahí está, ¿no? Es real. Y luego a nivel estético son extraordinariamente bellos, Sí. ¿no? Toda la transformación por la que pasa, ¿no? Sí, El árbol, en las sensaciones. toda la riqueza de las texturas de sus cortezas, las formas, las raíces que intuimos bajo tierra, ¿no? Es muy emocionante, ¿no? El árbol como un ser bello, ¿no? Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Hay una pregunta que a mí me gusta hacer a todos los invitados que pasáis por aquí, que es ¿qué es la naturaleza en vuestra vida, en vuestro día a día? ¿Qué significa para vosotros en el día a día? Pregunta tan amplia también que difícil contestar, pero yo no puedo vivir muy lejos de la naturaleza. Y si vivo lejos de la naturaleza, porque alguna etapa de mi vida me ha tocado vivir en un piso, tengo que salir y ir al monte, porque es una necesidad para mí vital, ¿no? Y además yo me considero un híbrido en ese sentido, ¿no? De haber sido criado mitad en un estadio salvaje en el pueblo, mitad en un estadio de la ciudad, ¿no? Y entonces, cuando yo vivía en la Vitoria de los años 70, 80, tenía una necesidad tan grande en una ciudad tan fría, franquista, gris, de libertad. Yo lo unía todo, o sea, era una opresión constante de la ciudad, de la política, de la iglesia, o sea, para mí todo era un compendio de opresiones diferentes, ¿no? Pero que eran la misma, o sea, yo lo veía la misma, porque yo cuando me iba a la Sierra de Urbasa, que era donde pasábamos larguísimas temporadas, pues aquello era el paraíso total, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el espacio, árboles gigantescos que hoy día los sigo viendo como gigantescos, ¿no?
Entonces, esos espacios infinitos, ¿no? Que te puedes perder, que te puedes bañar en la hojarasca, que puedes jugar a todo, que puedes trepar a los árboles. Entonces bueno, la distancia es tal que es como si habláramos de eso. Yo creo que no hay tal distancia en todo el universo como esas distancias que hay entre la ciudad, lo oscuro de la ciudad, y lo amable y lo bello, lo libre de la naturaleza. Claro, en mi caso, que yo soy madrileña y me he criado toda la infancia aquí, yo creo que, bueno, primero Madrid es una ciudad que tiene muchísimos árboles, pero bueno, son árboles, ¿no?, que viven en un espacio, ¿no?, como muy delimitado, eso es cierto. Y cada vez nos quieren quitar más, así que... Ya. Pero una vez leí, no sé si será verdad, vosotros lo sabéis, que era la segunda ciudad más arbolada después o con más parques después de Kioto. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cuál es la otra. Pero es esa naturaleza de la ciudad constreñida, ¿no?, controlada al deseo y al orden humano. Y hace 17 años pues me fui a vivir a un pueblito de La Vera, en Cáceres, y realmente nos hicimos una casa lejos en la montaña, y ahí es donde vivo, ¿no? Día a día pues el agua la cogemos del manantial, la casa la calentamos con leña, no hay luces alrededor, ¿no? Son todo árboles. Y para mí ha sido realmente una transformación muy grande. Como dice Ignacio, a necesitar estar ahí. O sea, yo antes pues hacía lo contrario, ¿no? Iba como el fin de semana pues a la montaña, al monte, me gustaba mucho, y el resto del tiempo pasaba aquí. Ahora es como, vengo unas horas a la Gran Vía, ya me empapo de todo lo que voy a los museos, lo que sea, y rápidamente tengo que volver ahí entre los árboles, ¿no? A ese silencio y a dejar que el tiempo y los ciclos del tiempo pasen y sentirlos, ¿no? Que lo que me pasaba un poco aquí, no sé, a vosotras, es que hacía las mismas cosas fuese 15 de noviembre que 3 de febrero, ¿no? Y allí no, cuando vives en el campo no. Cambia totalmente tu rutina y tu día a día en función de las horas de luz que hay, de si tienes que calentarte y tienes que coger leña o no, si están saliendo las setas o no están saliendo, qué hay en la huerta, ¿no? Va cambiando. Marca el ritmo. Marca el ritmo de la naturaleza, efectivamente. Sí. Pues muy bien, muy bonito. Ya nos gustaría a nosotras vivir en Asturias o en Cáceres. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a nuestra sección favorita, que tenemos, que son nuestras preguntas guepardas. Y bueno, la idea de estas preguntas es que respondáis con lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Que no sea algo sin pensar. Pues nada, empiezo yo. ¿Cuál es vuestro árbol favorito? Ignacio. El tejo, sin Lo duda. tiene clarísimo. Lo tengo claro. Yo estoy dividida, tengo el corazón muy dividido. Quizá porque tampoco vivo entre tejos, pero esto era rápido, ¿no? El olivo. Ya está, el olivo. Maravilloso. Vale, vamos con nuestro clásico. Si pudierais transformaros en un animal, ¿cuál sería? El zorzal, por ejemplo. El zorzal, porque estos días los estoy viendo mucho, porque me gustan el zorzal alirrojo, todos los zorzales. Sí. Y hasta el mirlo también. Sí. Sí, yo también soy muy de pájaros, Ignacio. La oropéndola igual. La oropéndola. Es un clásico. Las aves triunfan. Sí, es verdad. Hombre, que no puedo volar. Claro que es un superpoder. Leticia, si solo pudieses utilizar un color para ilustrar, ¿cuál sería? El amarillo. El amarillo. Bueno. ¿Y coincide con tu color favorito? No. Vale.
A lo mejor me lo preguntas en primavera y te digo el rosa, ¿sabes? Hoy Sí, es el que ahora la amarillo. verdad es que el Hoy amarillo. necesito los dorados, ¿no? Toda la gama Sí. de amarillos que van desde el ocre hasta... Tenemos una muestra clara Sí, de... sí, sí. Ajá. Yo le gustaría. Me suena, me suena. Sí. Vale, y la última pregunta de Parda es para Ignacio. Aquí te proponemos un reto. Si prefieres que te demos opciones, te las damos. Pero nos parecía divertido que hicieras un haiku, así rápido, con esta frase. Un museo de ciencias y que lo completes. Un museo de ciencias es un sendero que nos lleva hacia el bosque. Vale. Es precioso. Estaba preparado eso. Precioso. Qué guay. Bueno, gracias a ambos, ha sido un placer conoceros. Nada, animamos a todo el mundo a que descubra esta joya a la que se acercan las Navidades. Es un gran regalo. Y bueno, es que no lo podemos enseñar así, pero en el vídeo que ya pondremos algunas imágenes más para que veáis un poco más. Muy bonito. Nada, sortearemos un ejemplar como siempre en la cuenta del museo y esperemos que participéis todos y todas. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Adiós. Hasta pronto.